Siempre la primera semana del mes que celebramos el sacramento de la Santa Cena, solemos hacer también un paréntesis en nuestra serie de sermones para tratar algún pasaje del Evangelio. Y en esta ocasión hemos escogido este pasaje del Evangelio de Lucas, que, como hemos escuchado todos, narra la visita que el Señor Jesús realizó a la casa de unos amigos. Nosotros sabemos que son sus amigos queridos, y que se produjo en medio de su viaje hacia Jerusalén, ya al final de su ministerio. Lucas registra esta visita después de una de las parábolas más populares, ¿verdad?, con la cual el Señor Jesús nos enseña cómo el amor que Dios despierta en los creyentes por obra de su Espíritu nos mueve a la acción y nos dispone a vivir haciendo el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. Y estoy hablando evidentemente de la parábola que nosotros conocemos como del buen samaritano y que hemos leído también en nuestra lectura antifonal. Y he traído esto a relación con el pasaje de hoy porque ambos conciernen a las relaciones humanas, que conforme a lo que la Biblia bien enseña, nuestras relaciones humanas son la expresión y la manifestación de nuestra relación con nuestro Señor. La relación de Dios con Dios se evidencia por nuestra relación con los hombres. Y por eso creímos que puede ser un buen modo de iniciar el año, revisando cómo llevamos nuestras relaciones humanas y empezando por la más importante de todas y de la que dependen todas nuestras demás relaciones: nuestra relación con Dios. No es casualidad que estos dos relatos estén uno después del otro. El primero muestra el amor en acción, y el que hemos leído ahora para nuestro pasaje muestra nuestra disposición y el tiempo que dedicamos a escuchar la voz de Jesucristo. ¿Cuánto dedicamos de nosotros para dejarnos dirigir por el Señor a través de su palabra, evitando distracciones y acercándonos con Él verdaderamente, con hambre y sed de justicia? Es decir, hambre y sed de Cristo. Pues si bien, queridos hermanos, la fe se traduce en servicio de manera práctica y de manera concreta, incluso material, no conoceremos la voluntad de Dios si no meditamos en su palabra, por el cual el Espíritu de Dios obra y dirige a los creyentes en su acción, en su accionar. En la semana, comentaba más temprano, recordaba que el pastor Pedro me hablaba de lo importante que es identificar la diferencia que existe entre conocer el libro, que pueden haber doctores en Biblia, entre conocer el libro y conocer al autor del libro, de quien el libro da testimonio. Y tan importante como identificar estas diferencias es también, hermano, conocer la diferencia entre ser un activista que un discípulo de Jesucristo. Porque podríamos estar transitando como activistas y no como los discípulos que Jesús llama y que Jesús quiere. Por eso, hermanos míos, necesitamos ser sensibles a la dirección del Señor, para saber cuándo estamos ante la necesidad de una acción concreta, de una acción que no se haga esperar, como la parábola del buen samaritano nos ha mostrado, y saber cuándo el Señor quiere nuestra atención. El Señor quiere que nos detengamos. Incluso el Señor quiere nuestro silencio para poder oír con claridad su voz y
y conocer su voluntad a través de la meditación de su palabra. ¿Cuánto buscamos al Señor en soledad y en silencio para que nuestras obras y nuestras acciones estén dirigidas por Él? El pasaje nos dice que incluso el Señor estaba enseñando en aquel momento, hablaba, es decir, que era su palabra la que estaban recibiendo. Nada podía ser mejor en ese momento que escucharle. Y a diferencia de Marta, uno de los personajes que vamos a encontrar y que hemos encontrado en nuestro pasaje, que de acuerdo a su personalidad y sentido de responsabilidad, que es bueno, se encontraba afanada por atender a los visitantes, conforme a lo que se acostumbraba además en aquel entonces. María, su hermana, a quien se le percibe por el texto quizás como una personalidad más reservada, sin embargo tomó la sabia decisión, la más sabia decisión para ese momento. Y en palabras del Señor Jesús, eligió la mejor parte. ¿Cómo estuvo nuestra mañana de este domingo? ¿Qué fue lo que elegimos de todas nuestras responsabilidades? Si como Marta o como María, que escogió la mejor parte. Ser atentos con las personas nunca es malo. Nunca es malo. Estar atentos a sus necesidades, mucho menos. Pero no podemos olvidar que necesitamos estar atentos al Espíritu del Señor para discernir con sabiduría y saber priorizar nuestras actividades. ¿Cuándo soy yo? ¿Y cuándo es el Señor? Revisemos nuevamente los versículos leídos. Dice el versículo 38 que mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó ¿dónde? A los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Resulta muy interesante, hermano mío, notar algo que es frecuente en Lucas, y en la mañana también lo hacíamos ver. No tanto así en los otros evangelios. Lucas tiene la particularidad de visibilizar a las mujeres, de hacerlas notar. Incluso cuando se trata de pasajes que también están relatados en los demás evangelios, Lucas las menciona para resaltar su presencia, pero además para destacar el rol y la participación que siempre tuvo y que sigue teniendo la mujer en el ministerio del Señor y en la vida de la iglesia. Y esto es importante porque resulta de mucha ayuda para nosotros reconocer que en la misión y el servicio a Dios no hay distingo. No hay distingo. El Señor ha repartido soberanamente y reparte soberanamente sus dones. Bueno, este propósito que parece recurrente en Lucas también está presente en esta historia. Y resulta curioso, por decirlo menos, por usar una expresión, que Lázaro, el hermano varón de Marta y María, a quien nosotros conocemos por los demás evangelios, no haya sido mencionado por Lucas en este pasaje. Tampoco son mencionados los apóstoles, ¿se han dado cuenta? Y en realidad no se menciona a nadie más que a Marta, María, ¿y a quién más? Y a Jesús. Esto no nos permite saber cuántas personas podrían haber estado con él allí, en la casa de estas hermanas, en ese momento, pero serían lo suficiente como para poner a Marta en una situación de apremio por tener que atenderlos a todos como se debe. Claramente, hermanos, Lucas
quiere centrar nuestra atención en Marta, en María, sí, pero todo orientado a Jesucristo y lo que Él quiere enseñarnos. Y aunque visibilizar a las mujeres no precisamente es lo central de este mensaje, sí es importante para nosotros tenerlo en cuenta, y muy en cuenta. Porque al no mencionar a Lázaro, de quien podríamos decir era el hombre de la casa, ¿cierto? Se muestra a Marta como quien tiene el cuidado de todo. Es Marta quien administraba y llevaba el manejo de todo. Por eso el primer versículo del pasaje dice, el 38 dice, que Marta recibe a Jesús en su casa, lo que pone a Marta a cargo de todo. Es la anfitriona. Ahora, por otro lado tenemos a María, la hermana de Marta, a quien la encontramos nada menos que sentada, mientras Marta trabajaba, a María la encontramos sentada, ¿dónde? A los pies de Jesús. Ocupar este lugar. Cuando miramos pasajes de los evangelios, a los apóstoles. Son los apóstoles, todos ellos varones, que aparecen a los pies del Señor, escuchando sus enseñanzas. Bueno, María ocupa este lugar en esta historia. Y esto no es poca cosa, pues revela lo que ya venimos afirmando, que el Evangelio es para todos y el llamado que hace el Señor al servicio también. De ese modo y con esa perspectiva, hermanos, debemos identificar el mensaje mayor que nos enseña este pasaje, el cual está centrado en el discipulado que Jesús demanda de todos los creyentes sin distingo. Sigamos viendo. Marta ciertamente era muy consciente de sus responsabilidades y muy consciente de sus quehaceres domésticos y muy consciente del servicio que disponen por los demás y para los demás, los cuales, por cierto, hermanos míos, en lo que respecta a los quehaceres domésticos, eran exclusivos de la mujer, por lo menos en ese entonces. Y María, que no tendría mayor autoridad en casa, conforme Lucas presenta a ambas hermanas, María, que no tendría mayor autoridad, sin embargo, sí compartía las responsabilidades sobre los quehaceres domésticos. Y es lo que Marta hace resaltar. Por eso, hermanos, pero en esta historia María muestra una osadía que no pasó desapercibida. Si ella pensó que nadie se daría cuenta, eso no sucedió así. Pues ella había tomado la determinación de sentarse nada menos que a los pies de Jesús, como hacían sus discípulos, para oír sus enseñanzas. Y esto provoca la reacción de Marta. Miren ustedes en el versículo 40. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Claramente, hermanos, Marta se encontraba y se sentía abrumada con toda la carga que tenía en ese momento. Yo estoy seguro que muchos aquí y ahora, hermanos, pueden sentirse identificados con Marta, cuando los quehaceres domésticos parecen sobrepasarnos y que además, por ser muchas veces monótonos, no siempre se valora como se debe. Y a ellos quiero recordarles que en la Biblia el servicio es presentado, hermanos, como algo de mucho aprecio e inherente, propio a la vida de fe. El apóstol Pablo en más de una ocasión reconoce, agradece y valora el servicio que recibió de parte de hermanos que lo asistieron y que lo ayudaron en su vida. ¿Cómo no recordar la carta a los Filipenses, por poner un ejemplo,
en donde Pablo llama a Epafrodito, que fue su colaborador y que lo asistió en situaciones difíciles de Pablo, llama a su hermano, su colaborador, compañero de lucha, y reconoce el servicio doméstico de Epafrodito, el servicio doméstico que recibió de Epafrodito como la obra de Cristo. La obra de Cristo. Pablo valoró el servicio, y particularmente el doméstico, que recibió como un servicio a Dios y como la obra de Cristo en el mundo. De manera que aquellos que decidieron quedarse en casa para atender a los hijos, los padres sobre todo, que a veces vemos con desmedro dichas labores, o quienes cumplen ese oficio como parte de su trabajo, sepan que de alta estima en el reino de Dios. Es de alta estima. Yo sé que el mundo nos dice otra cosa, pero es de alta estima servir, empezando por el prójimo más próximo en nuestro hogar. Es de alta estima. Pero este pasaje muestra ahora la necesidad que tenemos de discernir las cosas, las responsabilidades y los momentos, para evitar que estas actividades que responden a nuestras responsabilidades terminen convirtiéndose en un elemento distractor que nos quite el provecho espiritual. El libro de los Hechos, cuando relata la elección de los primeros diáconos, muestra la necesidad de organizarnos y muestra la necesidad de definir nuestras prioridades claramente. Y todo esto, queridos hermanos, nos deja un principio importante. El servicio es inherente a la vida de todo creyente, pero nunca al punto de impedir nuestro encuentro con Dios a través de su palabra y la oración. Y esto es lo que nos va a diferenciar entre ser activistas o discípulos de Jesucristo. Jesús mismo procuró esos espacios y esos momentos, apartándose a veces de sus discípulos y de las muchedumbres, para poder descansar en la voluntad del Padre, de oír su voz y obrar conforme a Él. Marta, abrumada como estaba, no resiste más. Y como muestra el texto, expresa su insatisfacción. Fíjense que lo que hace es acusar a María con Jesús. Dígame si no es eso. Pero si leemos todavía más cuidadosamente las palabras de Marta, su reclamo no es solo contra María, sino que su reclamo se extiende al mismísimo Señor Jesús, por lo que Marta considera injusto. A ver, analicemos. Miremos el texto. ¿Qué creen ustedes que Marta considera injusto? Yo sé que lo primero que salta a la vista es el hecho de que María no esté colaborando con los quehaceres con ella. Sí, pero no solo eso. A Marta le parece injusto también la aparente indiferencia de Jesús. Fíjense. Y es eso precisamente lo que señala Marta. Si vemos con cuidado, les pide explicaciones por la benevolencia que Jesús muestra con María, quien, debiendo atender sus deberes domésticos, estaba sentada a sus pies, escuchándolo plácidamente. ¿No te importa, le dice el Señor, que María me deje trabajar sola? El reclamo de Marta es hacia dónde apunta. ¿María o a Jesús? ¿No te importa? Ahora, hermanos míos, que Marta se dirija de ese modo al Señor muestra que entre ellos existía un alto nivel de confianza, pienso. Los evangelios nos dicen que eran amigos, muy queridos, cercanos. Y aunque Marta lo llama Señor, porque es su Señor, sin embargo, el modo en que se dirige en esta ocasión muestra un nivel de familiaridad. Marta considera el silencio y la permisividad de Jesús como una desconsideración de su parte. En la mañana me di la licencia de parafrasear el texto, y hoy lo voy a volver a hacer.
Y me imagino a Marta diciendo, ¿estás viendo, Señor, que estoy con todo este trabajo? Mi hermana debería estar ayudando, pero bien sentadota que está a tus pies, escuchando lo que yo no puedo escuchar. ¿Y tú? ¿Ni te inmutas? ¿No dices nada? ¿Qué consideración? Yo no sé por qué, pero pienso que más de uno de ustedes y yo hemos recibido estos mismos reclamos. La diferencia es que nosotros seguro que lo merecíamos. Seguro que sí. El Señor Jesús, en cambio, ahora mismo va a responder a Marta, y con esa respuesta todos vamos a recibir una lección muy importante, queridos hermanos. Pero antes, fíjense que Marta no se queda allí. Ya remete, va más allá. Y espera que con esto que ella expresa, las cosas tomen el orden que debían tener. Y entonces le dice al Señor, dile que me ayude. Pongamos orden. Dile que me ayude. O sea, Marta reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce la autoridad de Jesús sobre María. Sabía que si el Señor daba la orden, María obedecería. Si Jesús le ordena, María obedece. Pero María parece olvidar algo también muy importante. Sí, el Señor Jesús tiene autoridad sobre María, pero también tiene autoridad sobre ella, como tiene autoridad sobre todos nosotros. En realidad, hermanos, no es extraño que las personas con un nivel de poder no olviden que Marta es presentada por Lucas como quien dispone de la casa, ¿verdad? Y no es poco común que las personas que tienen un poco de poder, un nivel de poder, en ocasiones puedan tomar esas actitudes al punto de cometer los errores que aquí comete Marta. Pero antes de pasar a ver la respuesta, que es el final ya, pensemos un poco más en la situación en la que se encuentra de toda nuestra vida cotidiana. Marta conocía y tenía muy claro cuáles eran sus responsabilidades y no iba a dejar de responder a ellas, no iba a abandonar sus responsabilidades. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si acaso conocía y tenía igual de claro cuáles debían de ser sus prioridades. Hermanos, sin duda que todos debemos conocer nuestras responsabilidades, y decíamos más temprano que el mundo, y particularmente nuestro país, sería diferente si todos asumiéramos plenamente nuestras responsabilidades, hiciéramos una realidad en nuestras vidas aquel mandato bíblico de hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. ¿No sería nuestro país distinto? Pero además necesitamos conocer nuestras prioridades como María, entendiendo que esas prioridades, ojo, traen consigo otras responsabilidades también. Y dicho esto, la pregunta para todos es entonces, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida cotidiana? Claro que particularmente el día del Señor, que nos reunimos como iglesia reunida para adorar a Dios, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida escuchar la voz de nuestro Señor? ¿Y qué responsabilidades con nosotros y con los demás implica hacerlo? Escuchar la voz del Señor para buscarle la llenura de su Santo Espíritu. Y llegando a este punto, queridos hermanos, vuelve a tomar importancia el hecho de que los personajes que giran alrededor de Jesucristo en esta historia son mujeres. Porque en un contexto donde las actividades domésticas eran únicamente de mujeres, Lucas nos muestra que el Evangelio es para todos y que tiene la misma prioridad para todos, para las mujeres, como para los varones, como para los jóvenes, porque no hay un Evangelio para jóvenes. Por eso a mí me resulta imposible pensar en un culto de jóvenes, porque entonces habrá que preparar una liturgia de jóvenes, con música de jóvenes, con mensaje de jóvenes. Y el Evangelio es uno. Y el Evangelio demanda a todos lo mismo: arrepentimiento de nuestros pecados, fe en Jesucristo
todos. No por ser más joven se puede leer o se debe leer menos la Biblia. No por tener más ocupaciones laborales, algunas muy importantes, se puede o se debe leer menos la Biblia. No por andar muy ocupados en los quehaceres domésticos y atender con amor y cumplir nuestras responsabilidades, se debe tener menos tiempo de comunión con la palabra de Dios. La prioridad es para todos. Por eso decíamos desde el principio que el mensaje mayor está referido al discipulado, porque la enseñanza y las demandas que de aquí se desprenden son para los discípulos del Señor, todos, sin distinción. Lucas no menciona el nombre de la aldea donde vivían Marta y María, pero por el Evangelio de Juan podemos reconocer que se trata de Betania. De manera que Jesús se encontraba muy cerca ya de su destino final, Jerusalén. El capítulo 9 de este mismo Evangelio nos va a decir que el Señor se dispuso a ir a Jerusalén porque había llegado su hora. La hora en la que el Señor consumará su obra redentora con su muerte en aquella cruz del Calvario. ¿Qué, hermanos? ¿Qué podría ser mejor que escuchar la voz de su Señor entonces? Nada. ¿Qué podría ser la mejor parte? Nada que no sea escuchar la voz del Señor. Y desde entonces, queridos hermanos, esto no ha cambiado. Desde aquella vez no hay nada mejor, no hay mejor parte que oír la palabra de Dios. Nada es más urgente, nada expresa mejor su amor que compartir el mensaje de esperanza, de perdón y salvación que Cristo nos ha dejado. Y solo para nuestra reflexión y con amor lo digo. Fui invitado a un grupo de pastores peruanos todos para tratar temas políticos con la mira de ofrecer solución al país. Y acepté formar parte del grupo, aunque no de ninguna actividad particular. Y hoy domingo he contado 7 mensajes. Y ustedes, el número 7 en la Biblia es importante. Todos anti-yanquis. Bueno, tienen su posición, y yo respeto. Un grupo de pastores que han olvidado el día del Señor por su activismo. Y fui tentado a responder. Pero por el día del Señor podríamos dedicarnos a su palabra, a cuidar de nuestros hermanos, a apacentar la grey. Si quiero el día del Señor. Todos necesitamos atender las cosas de casa, los deberes pendientes, en términos generales. Pero necesitamos establecer el orden de las prioridades en nuestra vida y meditar sobre el lugar que tiene nuestra relación con Dios. El Señor estaba enseñando, hermanos. María estaba a sus pies. De pronto Jesús es interrumpido por Marta. Fíjense cómo un elemento distractor que tenía Marta. Es decir, el trabajo que la tiene ocupada ahora se convierte en un elemento distractor para todos. Esto puede pasar en el culto, incluso durante el sermón, porque estamos muy atentos a cosas. A mí me ha pasado un montón de veces, escucho que el ruido no está bien, vengo, estoy sirviendo, ¿y si me estoy perdiendo la palabra de Dios? Por eso estuvo bien, gracias a Dios por la incorporación de nuestro pastor William, porque teníamos que reacomodar el encuentro bíblico familiar. Si los hermanos que están sirviendo y dando clases a nuestros niños no están participando del culto y adorando al Señor y recibiendo su palabra, tenemos que reestructurar, reorganizarnos. Porque ¿de qué vale servir si no somos dirigidos por Dios? Si no es su voluntad la que tenemos que seguir y no la nuestra, no nuestros pareceres. Hay una diferencia entre el activismo y el discipulado. Marta amaba a Jesús, quería ofrecerle lo mejor a Él y a quienes lo acompañaban, pero se perdió de lo mejor que el Señor venía a ofrecerles a todos los que estaban allí con ella. De modo que sabemos que su reclamo no es un capricho, hermanos. El problema es que muchas veces nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera,
Marta quería ofrecer lo mejor a su amigo, a su Señor, pero no había logrado discernir que ella necesitaba recibir el servicio. Jesús fue muy claro con Pedro: si yo no tiene la vara, tú no tienes parte conmigo. Jesús le responde a Marta en el versículo 41: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. El Señor corrige con amor a su amada amiga. Y creo que esto también nos da un buen ejemplo para entender mejor a nuestro cónyuge. Cuando alguno de los dos, abrumado por el trabajo o por las tareas cotidianas, se exprese y se comunique quizá de una manera inapropiada, como sucedió con Marta, e incluso quiso decirle al Señor cómo proceder. Pero ¿cómo reprende el Señor a Marta? Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Es decir, sé perfectamente que estás trabajando duro, Marta. Lo estoy viendo. Soy tu Señor, lo sé, no estoy ciego. Lo sé. Pero eres tú la que necesitas abrir los ojos. Eres tú quien tiene que darse cuenta que entre todo lo que estás haciendo por amor y que es bueno, solo una cosa es necesaria. Eso que está haciendo tu hermana María. Escoger la mejor parte. María. Y no sabemos qué estaría sirviendo Marta. Algún cabrito, decíamos en la mañana. No le faltaban recursos, era una familia acomodada, lo sabemos por los evangelios. Y siempre hay una mejor parte de la carne, ¿verdad? Siempre nos preguntan, ¿qué parte tiene? No, bueno, pues, de todo lo que había, de todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, no había mejor parte que oír al Señor. Y eso mismo es lo que había elegido María. Y Jesús se asegura de que nadie se lo quitará. Hermanos, ¿qué nos tiene preocupados? Aturdidos, confundidos, distraídos. ¿Cuáles son nuestros afanes? El trabajo, las responsabilidades en casa. Quizás el tiempo desmedido en las redes sociales que nos roban mucho más tiempo a lo que podríamos dedicarle. Y otras distracciones. ¿Qué parte de todo, hermanos míos, estamos eligiendo? El cántico que vamos a entonar en solo unos minutos es una oración, en realidad. Y yo los animo a entonar desde donde están, pensando y meditando en cada confesión que estamos haciendo al Señor. Hay una parte donde dice: leo con ardor tu palabra, y quizás no estamos haciendo eso tampoco. Porque podemos conocer el libro y no conocer al autor del libro. Porque podemos habernos convertido en activistas, probablemente ya están muy efectivos, pero no los discípulos que Jesús quiere. Y a quien necesitamos conocer es a Cristo. Y a quien necesitamos dar a conocer es a Cristo para salvación y vida eterna. Y vamos a actuar con amor ante la necesidad, como nos enseña la parábola del buen samaritano, pero siguiendo la voluntad de Dios, cuidando nuestra comunión con Él para ser dirigidos por su Santo Espíritu. Y eso es lo que estamos diciendo ahora mismo. Si estamos aquí es porque hemos elegido la mejor parte. Y así debe ser cada momento de nuestra vida, buscando la dirección del Espíritu para que nos dé entendimiento en su palabra, pero además para que abra el corazón, para que éste la acoja, haciéndonos más humildes, más abnegados, celosos por las cosas del Señor verdaderamente, sedientos. Y así el amor, que es fruto del Espíritu Santo, se traduzca en servicio,
se traduzca en acción, en la misión. Y ahora, hermanos míos, que nos acercamos a la mesa del Señor, que sea su Santo Espíritu el que nos dé discernimiento de su favor en aquella cruz del Calvario, porque sólo así podremos establecer nuestras prioridades. Solo así podremos reconocer que no hay nada más valioso en este mundo, que no hay mejor parte que conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado, porque esa es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti y al que has enviado, que nadie, hermanos míos, nos lo quitará. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Padre bendito, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos desafía a todos, Señor. Pedimos que sea tu Santo Espíritu quien despierte nuestra mente, nuestro corazón, para buscarte, Señor, para clamar a ti en oración, para buscar escuchar tu voz a través de la meditación de tu palabra, Señor. Y sea por la llenura del Espíritu Santo, sobre todo ahora, en estos tiempos que se nos vienen, Señor, donde además la pasión electoral a veces se enciende en nuestros peores estados de ánimo. Seamos capaces de actuar con amor, Señor, bajo tu dirección. Te pedimos por toda tu iglesia, Padre Celestial, para que en este tiempo particular que vivimos, nuestras acciones respondan a la dirección de tu Espíritu y seamos discípulos, Señor, obrando conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús.